Bien, pero vamos a meternos también en la realidad del tenis y en esta cuestión que tiene que ver con una noticia o una nota que ha causado muchísima repercusión a nivel nacional. Y vamos a charlar con Enrique Cano, columnista de tenis, periodista de tenis, de Infobae, entre otros medios tan importantes, Radio 10. Quique, ¿cómo andás? Juan Manuel, Claudio, Luciano Serafín, te saludamos desde acá, desde Morteros, provincia de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos ustedes. Bien, bueno, a uno... Lo propio. Cuando empezó a estudiar periodismo deportivo le empezó a gustar el tenis con el Pepe Velasco acá en Córdoba y empezamos a mirar un poco más el tenis a nivel internacional y nacional. Nos encontramos y por ahí leíamos un par de notas que usted escribió y la verdad que escribe muy bien. Pero en estos últimos tiempos no sé si, aquellos que conocíamos un poco la historia pero no la conocíamos tan a fondo, o a lo mejor esta tranquilidad que nos da la cuarentena de, como no hay tanta actividad, prestarle un poco más de atención a este tipo de cosas. ¿Le ha llamado la atención una de las últimas notas que ha escrito, que ha realizado, que tiene que ver con lo que ha pasado con la familia Pérez Roldán? Mira, la historia de los Pérez Roldán es muy conocida desde hace mucho tiempo. Es más, el papá, Raúl, ya tiene mucha fama justamente por sus formas, sus modos, las respuestas de él. Y bueno, hay mucha gente que ha convivido más que yo en esto de Raúl Pérez Roldán, pero las historias con sus hijos eran muy conocidas. De hecho, lo que cuento es muy poco, y lo que ha contado, hasta lo que ha contado Guillermo, es muy poco. Lo que ha causado conmoción tal vez es que lo haya hecho público Guillermo. Y yo tuve la oportunidad de hablar con Mariana Pérez Roldán. Mariana ha tratado de hacer silencio, ha corrido un poco de la escena, porque hoy Mariana tiene un trato, como lo dejo entrever o lo explico en la nota que publiqué en Infobae, tiene un trato mucho más cercano, más cordial con su papá. Como ella dice, respeto y hasta ahí. Porque lo que ha sucedido, por lo menos con Raúl Pérez Roldán, es que ha tenido distanciamiento con sus hijos, o sus hijos se han ido de al lado de él, porque les ha hecho un poquito la vida imposible. Por un lado los crió, los llevó, y es una historia muy linda de saber cómo llegan los chicos a jugar al tenis, cómo los lleva, todo ese trabajo que lo han pasado todos los jugadores que han salido de la Argentina, porque todos los jugadores argentinos son de clase media-baja, ¿sí? Algunos por ahí de clase media, pero hay muchos, y ustedes en Córdoba tienen muchos de ellos, los tienen desde, bueno, ahora Juan Ignacio Londero, ha pasado Mariano Puerta, Agustín Caleri, son muchos los jugadores que han salido de ahí. Una chiquita que tiene una gran historia en Córdoba es Cravero. Ella tiene también una historia muy, muy singular, que refleja un poco lo que ha sido el tenis argentino. Bueno, el inicio de los Pérez Roldán es así. El tema es el trato y el modo en que los ha llevado, y sobre todo después. Eso es lo que ha trascendido mucho y lo ha hecho público Guillermo Pérez Roldán, porque uno puede decir o expresar o tirar alguna puntita de esto, que es el extremo que se ve del iceberg. Pero por detrás, si no lo cuentan ellos, o es desmentido o termina por ahí en una causa judicial, o se queda ahí atrapado en lo que puede ser la mitología del tenis argentino. Es como usted dice, ¿no? Uno puede conocer la historia, pero tiene que encontrar los protagonistas que después se animen a contar esta historia, que puede llegar a servir en generaciones futuras, en profes o en familiares, a decir, bueno, esta historia dura, de tratar de no repetirla de esta forma, porque la verdad ha causado mucho daño, nada más y nada menos que a un ser tan querido como un hijo. Exacto, pero no es el único. El tema es que la estupidez no reconoce fronteras, entonces no tiene nacionalidad. Esto es, en el mundo sucede, y en la nota simplemente reflejo algunos casos, como es el caso de Bernard Tomic, como fue el caso de Andrea Agassi, Mary Pierce, el padre con un pasado delictivo directamente, pero tenés otro, Jelena Dokic, tenés el de Steffi Graf, que ha sido un caso, si se quiere, hasta similar a Pérez Roldán en cuanto al manejo del dinero. Lo que fue la crianza de Jennifer Capriati. Hay chicos que no quieren ver más a los padres, ¿sí? O que después, con muchos años después, ellos intentan un acercamiento con los padres,
porque, bueno, les han hecho esto de la vida imposible. Una chica que es de origen hindú, ¿no es cierto? Que los padres, por esa crianza o por esa creencia, también la trataron de someter, digamos, a lo que era su ideología y su creencia, y la chica pensaba otra cosa, o tenía otra cosa, o de repente lo que era en la época de la Unión Soviética, los jugadores soviéticos, donde los padres querían que siguiera aferrado, digamos, a esa nacionalidad y todo, pero los pibes, claro, salían al mundo y veían que podían ganar dinero y todo lo demás, y decían, ¿por qué voy a dejarle la plata a todo eso si me lo puedo quedar yo? Entonces terminaban siéndose lo que era la Unión Soviética. Son muchas las historias, son muchos los años que viene arrastrándose todo eso, pero bueno, como bien lo marcaban ustedes, para nosotros lo icónico en este aspecto es la familia Pérez Roldán. ¿Cómo le va aquí? Que Luciano Serafín lo saluda. Un placer de estar charlando con usted. ¿Qué tal, Luciano? Un gusto. Le consulto, Quique, si bien vemos en otros deportes también la influencia de los padres, sin ir más lejos, algo muy popular como es el fútbol, pero pregunto, ¿se profundiza mucho más en el tenis por esto de la individualidad, por esto de la relación más estrecha que puede llegar a tener un padre con un hijo más allá del lazo familiar, pero cuando ya trasciende a que es profesor, ¿tiene que ver más profundo lo del tenis o esto se puede repetir en cualquier deporte? Yo creo que se puede repetir en cualquier deporte. En el fútbol se ve mucho más que en el tenis, y lo pueden ver cuando juegan los chicos, ¿no es cierto? En partidos de fútbol, de baby fútbol, como decimos, o de fútbol 5 chiquitos, los padres agarrados del alambrado y a veces agarrados a trompadas entre ellos, o exigiéndole a los chicos que vayan directamente a hacerle una infracción y hacerle daño al rival. ¿Sí? O sea, en el fútbol se puede ver un poco más. Tal vez cuando ya el chico es profesional, cuando llega a ese nivel de profesionalismo, el padre se separa un poco. Pero hay algunos casos en que los padres han tenido problemas. Voy a ser muy puntual. El caso de Messi, ¿no es cierto? Con el tema del dinero. Creación de fundaciones, porque por ahí no entiende muy bien cómo es el negocio y empiezan a manejar el negocio por un lado diferente. Pero se ha dado el caso, digo el de Messi porque fue el que trascendió, el que se popularizó en los últimos tiempos, pero hay muchos casos en que los padres se vinculan con los ingresos de los hijos y terminan haciendo cosas raras o termina no saliendo bien. Pero en todos los deportes hay de este tipo de cosas donde los padres realmente, por un lado, tienen influencia en llevar a los chicos, pero por otro lado terminan perjudicándolo. Y acá me voy a referir a algo que también publico ahí en la nota, que es una frase que me dejó Guillermo Vilas hace muchos años, que fue: los tenistas tendrían que ser huérfanos, ¿no? Es muy gracioso. Claro, sí, por supuesto, conocemos por ahí la historia. Es muy particular porque estamos hablando, en el caso Pérez Roldán, de, bueno, quedarse con el dinero de sus hijos, pero también trasciende esto de la adicción que tenía Pérez Roldán, si usted lo quiere nombrar. Muchas cosas que usted comentaba en alguna nota se conocen en el ambiente, pero hasta que no se tiene un testimonio como el de los hijos o como el de los demás alumnos, el caso de Mariano Zabaleta, digo, es como que uno no encuentra el sustento de la prueba de lo que tantas veces se dijo en el ambiente, ¿no? Claro, es que lo que vos decís, hay que buscar el sustento de la prueba. Y eso te lo dan los protagonistas. Si el protagonista no te habla, no te lo dice, queda con que vos lo decís. ¿No es cierto? Uno puede hablar, lo pongo como ejemplo, deportistas que le han abierto las puertas de la FIP en horarios muy tempranos para que puedan terminar de arreglar asuntos comprometedores, pero si uno da nombre y apellido se mete en un problema o te salen a desmentir. Pero, ¿qué ha sucedido? Arreglos por otros lados, persecuciones por no presentarse en favor de determinado político o algo. Suceden muchas cosas, pero si eso no te lo dice directamente el protagonista, es difícil. Lo que pasó en la Copa Davis, en la final de Copa Davis 2008, todo ese tipo de cosas. Pero lo que sí, por ejemplo, yo puedo asegurar, porque me lo dice Mariana Pérez Roldán, es la adicción, por un lado, del juego a los caballos de Raúl, donde se le fue un montón de dinero, por otro lado, la afición
sí que tenían también por los caballos, porque ellos criaban también caballos, que es lo que cuenta por ahí Guillermo también. Ellos compran algunos caballos y empiezan a criarlos. Pero después, claro, el dinero se va por otro lado, no solamente en criarlos, sino también en jugarlos. Mucha plata, estamos hablando de algunos cuantos millones de dólares, es lo que se le ha ido, digamos, a los chicos que se han quedado sin un peso, porque no tienen absolutamente nada, sobre todo Mariana, y lo que intentan o lo que esperan ellos es que el día de mañana les quede algo de eso como herencia. Quique, un placer saludarlo. Usted marcaba que los tenistas deben ser huérfanos. Bueno, muchos futbolistas también, sobre todo cuando son más chicos, en las formativas y todo eso. Pero por lo que usted dice, y también coincido que muchas veces nosotros no profundizamos alguna información que sabemos que es real si no la dice el protagonista, porque indudablemente uno se mete en un problema, porque la palabra de uno contra otro, por más que uno, insisto, sepa. Considero también, y creo que usted estando más cerca nos podría puntualizar algo más, que cuanto más plata hay en juego, más distancia de lo afectivo hay, me parece, ¿no? En algunos o en muchos de los casos. No sé si ese sería el caso en todos lados. Yo creo que se empieza a perder el afecto cuando uno de los dos comete errores a propósito, que es el caso, por ejemplo, de los Pérez Roldán, de Dotti, todos los padres de esto. Pero, por ejemplo, en el caso de Steffi Graf, no se perdió el afecto entre el padre y la hija. Hubo ahí un manejo del padre que terminó después siendo aclarado, por lo menos para con la hija, con la justicia también lo aclaró, lo pagó con cárcel y con dinero. Y con la hija no se perdió el afecto. Pero en otros casos sí se separan, el de Mary Pierce, que ahora tiene otro tipo de trato, el de Elena Dokic, el de Tommy es una relación que va y viene, y hay mucha plata en el medio. Pero yo no diría que cuanto más plata hay es cuanto más se pegan los afectos. A veces se vinculan más, porque hay uno interesado en acercarse a la plata del otro, ¿no? Muchos, como digo yo, ¿no? Muchos padres que le apuestan a las patas de los hijos para que después del día de mañana les den aquello que no han posibilidad de ellos de ganar o de conseguir. Sí, lo llamativo por ahí, más allá de que sucede, perdón Claudio, es que, a ver, es muy difícil de separar el profesor del padre. O sea, si bien hay profes que tienen hijos y que los entrenan y que lo hacen de la manera más profesional, igual con todos sus alumnos, pero por ahí en su caso son padres. Acá es el tema que el padre, además de ser el entrenador, no tenía un buen trato y a su vez le gastó muchísimo dinero o le consumió muchísimo dinero que el hijo había ganado. Se lo robó. No se lo gastó ni nada, se lo robó. O sea, la palabra es robársela. Tal cual. Le manejaba las cuentas y los chicos cuando fueron a sacar plata, por ejemplo, Mariana Pérez Roldán, que terminó de jugar muy pronto, su carrera se acabó pronto por una lesión similar a la de Juan Martín del Potro en la rodilla, dejó de jugar y cuando fue a buscar algo de dinero a su cuenta no tenía nada. A Guillermo le pasó lo mismo, pusieron una pizzería en Mar del Plata y cuando dejó de jugar fue a buscar algo de dinero y no tenía tampoco absolutamente nada, y toda la plata estaba la tenía Pérez Roldán, o sea, el papá, en otra cuenta, directamente, y cuando se le dieron se las negaba directamente. Eso es robarse la plata. No conozco otra forma de decirlo. ¿Cómo? Bien. Quique preguntaba, ¿Guillermo está en Chile? En este momento sí, porque la mujer es chilena, tuvieron a un Guillermito, a los 51 tiene Guillermo, tuvo su tercer hijo, el primero varón, pero él reside en Italia, fue a vivir a Chile, donde estuvo entrenando gente, donde estuvo entrenando chicos, pero por su mujer, después se volvió a Italia, donde están sus dos hijas, y su mujer quiso volver a Chile a tener a su hijo.
Bien. Quique, hacía mención en algún momento, cuando tomamos contacto con usted, de la gran cantidad de chicos de clase media baja, que bueno, tienen mucho talento, pero qué complicado es llegar a la elite, o sea, no solamente desde el punto de vista de lo competitivo, lo deportivo, sino también desde el apoyo económico. ¿Cómo funciona en el mundo del tenis el apoyo económico necesario que tiene que tener un chico para trascender incluso las fronteras de un país? Lo que hay que entender primero en el tenis es que hay un puesto por lugar, ¿sí? O sea, entre el 1 y el 100 hay 100 lugares y no hay más de 100 lugares. O sea, y entre los 100 primeros son los que ganan plata, o por lo menos pueden llegar a vivir de esto. En una época se vivía hasta el 60, después hasta el 80, ahora hasta el 100 pueden llegar a vivir. Pero son 100 jugadores. Del 101 hacia atrás no viven del tenis, ¿sí? No pueden vivir del tenis. Entonces, en todo el mundo, por ejemplo en la Argentina, hay cerca de 3 millones de personas que juegan al tenis. En el mundo, imagínense la cantidad de gente que hay que jugar al tenis. Y solamente 100 van a vivir del tenis. Entonces, es difícil llegar. Si lo comparás con el fútbol o un deporte colectivo cualquiera, por ejemplo, en el fútbol hay 11 jugadores por equipo para poner los titulares nada más. Pero los suplentes viven del fútbol. Vivirán poco, menos, que pero no tienen que poner plata. Viven del fútbol. Si lo llevas a las divisiones, solamente en primera división de la Argentina vos tenés, y pongamos 20 equipos, tenés 220 jugadores, ¿sí? Que viven del fútbol, por 11 titulares por 20 equipos. Si lo trasladás a Sudamérica y a ponerle a los que juegan la Copa América, son 10, ¿sí? O las eliminatorias, son 10. Ahí tenés 2.200 deportistas que viven de su deporte, solamente titulares y solamente de primera. ¿Sí? Estás hablando que solamente en América hay 2.200 que viven de ese deporte. Y te hago una reducción así. Sí. En el tenis estamos hablando de 100 de todo el mundo. Entonces ya es difícil llegar. Y en el fútbol no se pone plata. En el tenis sí se pone plata. Vos tenés un tercer elemento, tenés un entrenador y tenés la pelotita. Y la cancha. Todo eso te suma una inversión de dinero ya desde lo formativo hasta antes de empezar a viajar. Cuando vos empezás a viajar, ya tenés que gastar dinero que es superior al de tu moneda. Hay que calcularle que una gira para un chico, ponerle, no sé, que esté entre el puesto 105 y de ahí en adelante 200 del mundo, ponerle, o 300 del mundo, y no le baja $70.000, ¿sí? Al año. $70.000 que tiene que juntar él, que si no los tienen, alguien se los tiene que poner. Eso es para decir, viajar sin acompañante, viajar a donde pueda. Si tiene la casa de algún amigo, de algún conocido, va a utilizar menos recursos, pero después se tiene que hacer de comer él. Lo más común que va a comer van a ser pastas, mucho pan, y no puede comer ese tipo de cosas todo el tiempo, porque le hace mal a su físico de deportista de alta competencia. Preparador físico, tiene un gasto muy importante. Para eso, muchas veces lo que se utiliza es un contrato que si quien lo realiza tiene buena fe, o sea, el inversor, y quien es contratado también tiene buena fe en su futuro y cree en su futuro, el deportista, se hace como un acuerdo, como puede ser el de Peque Schwartzman, para poner uno, porque todos los chicos han llegado con acuerdos. Estos jugadores reciben un aporte desde los que en un momento, en una nota, en un artículo que hice de For Business, yo lo llamaba los padrinos del tenis, que le apostaban al triunfo de sus jugadores. Invierten anualmente unos $100.000 en su jugador, en lo que es su carrera, desde los 16, 17 años en adelante. Hoy Peque Schwartzman todavía está devolviendo dinero, y todavía creo que le queda 1 o 2 años más devolviéndole a sus inversores. Tienen muy buena relación con sus inversores, viajan con él, lo apoyan todo el tiempo. Realmente han hecho eso es, digamos,
yo diría que ese es el ejemplo de lo que debe suceder entre el grupo inversor en este caso y el deportista. Realmente se sienten como una familia, viajando juntos, comen juntos, comparten juntos y no tienen problemas entre ellos. Juan Ignacio Chela, en el año él tenía un inversor, gana el torneo de México, cuando jugaba en el DF mexicano, y con ese dinero le paga, le agradece al inversor y queda solo, bancándose él mismo. Son muchas de estas las situaciones que se han dado, son muchos los jugadores, y en algún caso hasta los mismos jugadores prestados. Hernán Gumi le pagó una gira a Gastón Gaudio con $10.000, le dio $10.000, zapatillas y una raqueta para que pueda hacer una gira por Europa. Son esas anécdotas que quedan en el mundo del... Qué bárbaro. Quique, qué historia. Muchísimas gracias por este tiempo, le dejamos un fuerte abrazo, muy linda e interesante historia. La verdad que nos quedaríamos charlando un ratito más, pero la verdad es intensa e interesante y seguramente tendrá un antes y un después en la vida de cada uno de los protagonistas. Así que agradecerle por estos minutos y por atendernos desde aquí de Morteros Córdoba. No, un placer. Y cuando guste, aquí está. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, Quique. Allí pasaba Enrique Cano de Radio 10, Infobae, Tenis Mundial, FM Pop, FM One, FM Mega, hablando un poco del tenis y de esta realidad que le tocó vivir en este caso a un argentino, entre otras historias del tenis, que es Guillermo Puerta, donde por ahí me quedaba en una parte de la entrevista. Por ahí a veces... Guillermo Pérez. Sí, de Guillermo Pérez Roldán, donde estaba 39 del mundo, para llegar a eso fue golpeado por su padre, que era su entrenador, con el cinto, violencia, y además también encontrarse con que un día va, como lo contaba él, yo lo quería decir un poco más políticamente correcto, pero como dijo él, le robó todas sus ganancias, esos $5 millones desde el banco, por la adicción quizás al juego, a los caballos o a la timba, o como lo contaba y lo decía aquí, que sin pelos en la lengua, quien además fue quien charló con los protagonistas, ¿no? Claro, claro. Y sorprendente también, Juan Manuel, los números, bien así clarito, de los 100 primeros puestos en la ATP son los que viven del deporte. Si uno lo traslada al fútbol, por ejemplo, o al básquetbol, ¿por qué no? Por deportes populares y más cercano a nuestra zona, estamos hablando de que incluso aquellos que juegan, en el básquetbol, Claudio lo sabrá, un torneo asociativo o un torneo federal, hace mucho tiempo que tienen, digamos, un sueldo que les permite desarrollarse. Aquí estamos hablando de un montón de chicos jugando al tenis y que solo 100 en el mundo van a poder tener una retribución económica que les permita, más allá de los popes obviamente, pero que les permita desarrollarse, ¿no? en su vida. ¿Qué distancia y cuánto de lo económico también es imperante por sobre el talento incluso en este deporte, ¿no? Bien, seguiríamos charlando. Es como que se hace una inversión, muchachos, ¿no? Digo, es que como se hace una inversión. Lo explicó bien. Que la cual y que aquí hubo... Claro, bueno, ahí tenés, claro, es como que te dan un crédito para que vos intentes. Aquí hubo un caso en Suárez del chico Monteferrario. Es una apuesta a futuro, claro. Porque llega a lesionarse el deportista o le llega a ir mal, perdón, Claudio, perdona que te interrumpa. Es una apuesta, digo, no, está bien. Porque si te lesiona el deportista al cual vos le apostaste, perdiste todo. Es como una carrera, qué sé yo, de caballo, y que apostaste bueno, acá un deportista. Acá en Suárez quería contarles... que había un chico, el hijo del doctor Monteferrario, probó mucho tiempo en Europa, recorrió las quali, estuvo entre los 150 mejores del mundo, no le alcanzó, pero todo eso era bancado por el padre, porque podía hacerlo. Ahora, si venís ya de una situación, como bien marcaba aquí que recién, mucho más compleja, necesitas un mega sponsor, alguien que te dé un crédito, que te facilite la posibilidad de estar en Europa y probar suerte. Si llegás, y si no, después verás. Bien.